¿Qué tal, amigos? Aquí estamos en un nuevo video para nuestro canal Integritas Fidei, siempre recomendando nuestro blog Integrismo, de la revista Integrismo, en Overblog. Tienen ustedes debajo, en la descripción del video, normalmente los nombres, ¿no? de nuestro blog de Integrismo, también de nuestro blog de Overblog, también Oblatio Munda, y también los invitamos a nuestro canal de visitar nuestro perfil, mi perfil en mi canal de Facebook. Ahí estoy en Facebook como PHL Romero, me pueden encontrar. Y ahí también con mucho gusto podemos contactar, por ejemplo, por Messenger también, con mucho gusto. Por Facebook, entonces, ustedes pueden ver también las publicaciones que tenemos, ¿no? Que hacemos. Y bueno, también quería aprovechar este video, no olvidarme de algo que rara vez hago, pero tenía que también recordar que los sacerdotes necesitamos ayuda a veces, así que los que quieran contactarse para eso, ¿no? Para ayudarnos a través de Western Union, por ejemplo, lo pueden hacer. Bueno, y entonces este es un video de preguntas y respuestas. Esta vez lo hago, las preguntas me las hace, las recibo a través de Pablo Cavalcante, un amigo que tengo ahí en Facebook, que estamos en un grupo ahí de Facebook con otros católicos que sostienen la sede vacante. Entonces esta vez las preguntas las recibo de él y vamos a tratar de responder. Entonces, en la primera pregunta, bueno, ya hemos respondido otras veces, pero la pregunta sería acerca de Don Lefebvre, de Monseñor Lefebvre y de Monseñor de Castromayer. ¿Qué pienso o qué pensamos quienes estamos, los sacerdotes que estamos, digamos, combatiendo ahí el modernismo con la posición de la sede vacante, ¿no? Bueno, la primera cosa bueno, hablemos un poquito por separado, de Monseñor Marcel Lefebvre y de Monseñor Antonio de Castromayer. Monseñor Lefebvre es, como todos saben, el fundador de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Es el obispo, digamos, que fue la cabeza, por decir así, más destacada, digamos, más destacada del movimiento tradicionalista más grande, ¿no? Que fue el movimiento tradicionalista más grande, que es el que está, en el que está la fraternidad, ¿no? En ese sentido, ¿no?
la personalidad más importante del movimiento más numeroso, digamos, ¿no? O por lo menos una de las más importantes, la gran personalidad, digamos, de este movimiento más numeroso, tradicionalista. Monseñor Lefebvre denunció el Vaticano II, denunció la nueva misa, y le debemos mucho, ¿no? En ese sentido, ¿no? Monseñor Lefebvre tuvo esta idea, ¿no? O por lo menos la llevó en la práctica, ¿no? De formar este grupo sacerdotal internacional para enviarlo por todas partes, multiplicando las misas, como se llaman, ¿no? Las misas tradicionales. Y en ese sentido eso es una gran cosa, ¿no? De esa manera se puede decir, ¿no? que hay muchas misas tradicionales, de alguna manera, gracias a Monseñor Lefebvre, ¿no? Y realmente es una personalidad importante y es una personalidad grande en ese sentido, ¿no? Pero por otro lado, hay aspectos en los que uno es crítico, y varios somos los que somos críticos, ¿no? Y que realmente creo que sí se pueden criticar. Justamente lo mejor de Monseñor Lefebvre es en donde hay otro aspecto que no es el mejor. Me explico. Si bien Monseñor Lefebvre multiplicó las misas tradicionales, sin embargo, esas misas tradicionales son dichas, son celebradas siguiendo una posición doctrinal particular, que era la posición doctrinal de Monseñor Lefebvre. ¿En qué consiste esta posición? Esta posición consiste en que el sacerdote, por ejemplo, de la fraternidad, rechaza Vaticano II, rechaza la nueva misa de Pablo VI, rechaza muchas enseñanzas de el magisterio conciliar, llamemos así, rechaza muchas canonizaciones de esos mismos papas conciliares, como los llaman, pero al mismo tiempo que se rechaza todo eso, se reconoce a los llamados papas conciliares. Se los reconoce. No solamente se los reconoce, sino que en la misa, en esa misa tradicional celebrada por los sacerdotes de la fraternidad, se menciona a esos papas conciliares y el sacerdote celebrante se proclama de esa manera en comunión en la misa tradicional con ese llamado papa conciliar y ese llamado obispo diocesano conciliar. Entonces, al mismo tiempo hay una posición, digamos, del sacerdote de rechazo de lo conciliar, pero al mismo tiempo se reconoce y se proclama uno en comunión con esas autoridades que difunden lo conciliar. La famosa posición que está descrita como reconocer y resistir. Bueno, los sedevacantistas, quienes queremos ser lógicos fuera de lo que es sedevacante, ¿no? Simplemente que uno quiere ser lógico, rechazamos esta postura. Si rechazamos lo conciliar, lo rechazamos en bloque. Porque lo conciliar no es algo que no le pertenece a nadie, sino que es obra de alguien. Está difundido, está enseñado por alguien en particular.
Nosotros no podemos decir que rechazamos la obra conciliar, pero aceptamos a los autores conciliares, por decirlo de una manera fácil. Entonces, esta posición es la posición que Monseñor Lefebvre hizo oficial en la fraternidad y la que tuvo públicamente hasta su muerte, oficialmente. Entonces, el problema está en que si bien por un lado estamos hablando del rito tradicional que es multiplicado en el mundo por esos sacerdotes de la fraternidad, pero al mismo tiempo dentro de ese rito tradicional están los conciliares, están los llamados papas conciliares presentes, moralmente presentes, reconocidos y proclamándose en comunión con ellos. Ahí hay trabajos al respecto, yo no me voy a extender y lo he dicho varias veces en este canal y lo digo permanentemente en mi canal, en mi perfil de Facebook y en la revista Integrismo, de hecho. Eso es esta posición, reconocer y resistir, es una posición incoherente que no es católica. No es católica. Entonces, por un lado, yo estoy celebrando, el sacerdote de la fraternidad celebra la misa católica, pero en comunión con el que no enseña la fe católica, más bien la destruye. Entonces hay un problema de coherencia. Y miren que esta vez no he hablado de otras cosas, podría hablar de la infalibilidad, podría hablar pero simplemente ahí hay un problema. Esta es la posición de Monseñor Lefebvre, y esto es lo que no podemos aceptar. No podemos aceptar. Más allá del juicio acerca de Monseñor Lefebvre, que algunos, así como juzgan muchas cosas, son muy rápidos hoy en día para juzgar, no entro en eso. Simplemente digo que esta posición está equivocada, gravemente equivocada, y está mal. Y nosotros no podemos seguirla. Esa misa es la misa católica, la misa de los padres de la fraternidad, pero en comunión, reconociendo al que no difunde la fe católica, la ataca. Entonces, en la misa católica introducen algo que no es católico. Es así realmente. Entonces, Monseñor Lefebvre, luces y sombras, digamos. Hay cosas muy buenas, esa expansión de la misa tradicional, y hay cosas que están mal, que es esta postura en concreto, y está dentro de la propia misa, metida dentro de la propia misa que celebran los padres de la fraternidad, ¿no? Que celebraba el mismo Monseñor Lefebvre. Este es el problema que tenemos nosotros con la postura de Monseñor Lefebvre. Que después en lo concreto, es verdad también en lo concreto, pues no es una cuestión de principios, tiene aplicación, por supuesto, en la práctica, es evidente, y de hecho tuvo históricamente en la fraternidad, hubo varios problemas respecto de estas posiciones, ¿no? De hecho, Monseñor Lefebvre, lógicamente, varias veces tuvo conflictos con sacerdotes que tenían esta postura, ¿no?, de la sede vacante y que no aceptaban celebrar la misa, como se llama, la misa una cum, los modernistas, en comunión con los modernistas que ocupan el Vaticano. Entonces, varias veces se expulsó a sacerdotes sedevacantistas de su comunidad. Sucedió todos los que sostenían la sede vacante. Monseñor Lefebvre se manifestó públicamente en contra favorablemente respecto de la tesis de la sede vacante y, en consonancia, echó varias veces, tuvo conflictos y terminó echando o alejando a miembros de su comunidad que manifestaban esta postura. Así sucedió con el padre Gerard de Laurier, sucedió con el padre Barbará y con otros. Entonces, esto es lo que pensamos, digamos, en cuanto al punto. Básicamente, lo hemos hablado otras veces,
de Monseñor Lefebvre. Respecto de Monseñor Antonio de Castromayer. Bueno, Monseñor Antonio de Castromayer, como sabemos, siguió hasta su muerte de manera pública a Monseñor Lefebvre, por lo cual públicamente se manifestó en favor de la tesis contraria a la sede vacante de Monseñor Lefebvre. Una cosa que no he dicho, pero lo he dicho otras veces, es que Monseñor Lefebvre, algunos van a citar algunas declaraciones de Monseñor Lefebvre que parecieran ser más favorables para el tema sede vacante, y de hecho las hay, porque Monseñor Lefebvre dijo una cosa, como así dijo la otra. Tiene declaraciones en los momentos en que estaba más cerca de, o tenía la intención estaba más próxima a firmar un acuerdo o a tener un acuerdo con los modernistas. En esos momentos sus declaraciones eran más blandas, por decir así, y tenía otros momentos de mayor conflicto con los modernistas, donde sus declaraciones eran más fuertes, más tajantes, más antimodernistas. Volviendo a Monseñor de Castromayer, Monseñor de Castromayer, decíamos, siguió a Monseñor Lefebvre. Dicho esto, Monseñor Lefebvre, acabamos de decir, tiene algunas declaraciones que parecieran más favorables en el caso de a la sede vacante, aunque después no fue así en realidad. En el caso de Monseñor Antonio de Castromayer, Monseñor Antonio de Castromayer era mucho más cercano, mucho más que Monseñor Lefebvre, a la postura sede vacante. De hecho, hay testigos de... No pretendo decirlo acá, pero hay testigos de declaraciones en ese sentido de Monseñor de Castromayer. Lo que sabemos es, por ejemplo, que Monseñor de Castromayer no tuvo ningún problema en hacer un prólogo de aquel libro famoso en Brasil de Arnaldo Xavier Vidigal da Silveira, con este apéndice que habla de la misa nueva, ¿no? Cuestiones alrededor de la misa nueva, pero tiene un apéndice famoso acerca del Papa herético. Es verdad que en ese apéndice no hay una postura abiertamente por la sede vacante, pero sin embargo el estudio se hace de esas posturas y se dice que no se teme abordar ese punto y se dice que hay que continuar estudiando. Tampoco hay una conclusión, digamos, definitiva. Y Monseñor de Castromayer tiene un prefacio de esa obra. Además de eso, también Monseñor de Castromayer apoyó con su firma, también apoyó una iniciativa de los padres de un grupo que seguía, de sacerdotes que seguían la tesis de Monseñor Gerard de Laurier, y había enviado una carta a los obispos para tratar de mostrarles a los obispos modernistas, a los obispos de las diferentes diócesis que estaban en el modernismo, para tratar de mostrarles las contradicciones entre el Vaticano II y la doctrina tradicional. Esta iniciativa era de, como digo, de sacerdotes que sostenían la tesis de Monseñor Gerard de Laurier, y Monseñor de Castromayer apoyó esta iniciativa. Esto es lo que podemos decir. Entonces, respecto al Monseñor de Castromayer, el asunto, la parte, digamos, más favorable hacia la sede vacante es mucho más fuerte, mucho más clara que en el caso de Monseñor Lefebvre, pero también, desgraciadamente, por permanecer unido con Monseñor Lefebvre, no la hizo no le dio más publicidad a su posición, a su real posición en realidad, y no se mostró
más públicamente, más abiertamente favorable a la tesis de la sede vacante. Por lo cual tampoco, desgraciadamente, tampoco hay una coherencia completa o una gran coherencia en Monseñor de Castromayer, aunque, repito, la hay mucho más que en Monseñor Lefebvre, ¿no? Así que esto es lo que puedo decir básicamente, rápidamente, y lo que quería decir en este video cuando me preguntan esto, ¿no? Acerca de Monseñor Lefebvre y Monseñor de Castromayer. Repito que son obispos que merecen nuestro respeto, ¿no? Tuvieron sus errores. Cuando nos recuerdan a nosotros vacantistas o a nosotros que sostenemos la posición de la sede vacante, nos recuerdan que Monseñor Tuc cometió verdaderos o falsos errores. Recordemos que Monseñor Lefebvre también. No infalibilicemos a los que no son infalibles. Bien, esto para contestar a esta primera pregunta. ¿Cómo explicar, dice la segunda pregunta Paulo, cómo explicarle la postura sedevacante a alguien que no la tiene, ¿no? A alguien que la descubre? ¿Cómo explicarle? Tampoco me quiero extender mucho en esto. Quizás en otros momentos también voy a seguir hablando de esto, ¿no? Pero lo que puedo decir es que creo que en primer lugar tenemos que aferrarnos totalmente a los principios católicos, ¿no? A los principios de la fe católica. Tenemos que seguir a rajatabla esos principios de la fe católica, ¿no? Escuchaba, por ejemplo, en estos días, por aquí o por allá, en algún video, a un sacerdote conservador hablando de los sedevacantistas, diciendo que no se puede decir que el Papa es hereje. Y tiene razón, en el nivel de los principios, tiene razón. No podemos decir de un Papa verdadero que es hereje. No podemos decirlo. Hay que tener además mucho cuidado para decir quién es hereje y quién no, cuanto más el Papa, ¿no? Pero hay que ser muy prudentes en eso. Pero si fuera Papa, es verdad que no podemos decir que es hereje. El problema es que precisamente no lo es. Entonces podemos hablar de sus errores. ¿Cómo? ¿Cómo hablar de sus errores? ¿Cómo hablar de sus errores? Bueno, y ahí viene la parte que le falta, por ejemplo, a estos sacerdotes conservadores cuando hablan de estos temas. Ellos recuerdan los principios, que están muy bien y son necesarios, pero después fallan en la aplicación de estos principios. ¿Por qué? Porque hay cosas, están los principios de la fe, pero los principios de la fe están apoyados, todo lo que es sobrenatural está apoyado sobre lo que es natural. Hay un principio de teología que dice que la gracia supone la naturaleza. Si hablamos de cosas sobrenaturales, para poder hablar de cosas sobrenaturales, esas cosas sobrenaturales son precisamente sobrenaturales, están sobre la naturaleza y se van a asentar precisamente en lo que es natural. Primero yo tengo que tener el cimiento, vamos a decir así, de lo que es natural para poder luego dar el salto a lo sobrenatural. Me voy a explicar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo no puedo hablar de verdades de la fe que son sobrenaturales sin antes tener en cuenta
una serie de elementos naturales. Es decir, que las cuestiones de fe, si bien superan la razón, no la contradicen. Y ahí está el punto. Esto nos enseña el catecismo. Ahí está el punto. No la contradicen. Las verdades de fe que son enseñadas por la Iglesia no pueden contradecir verdades naturales, por ejemplo. Están por encima, pero no las contradicen. Ni pueden ser contradictorias esas mismas verdades. Entonces, en sí mismas, entonces, no puede existir contradicción en la enseñanza de la fe, en las verdades de fe. No puede existir contradicción. No puede existir contradicción. Y ahí está el nudo de la cuestión. ¿Cómo le explico yo a alguien que llega al tradicionalismo, por llamarlo de alguna manera, y llega a la posición de la sede vacante, cómo le explico yo el problema que hay? Tengo que partir de esta idea. Las verdades de la fe, en las verdades de la fe no puede haber contradicción, no pueden ser contradictorias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que yo tengo obligatoriamente que creer en la enseñanza del Papa. Lo que el Papa me enseña es lo que es católico. Y yo lo tengo que recibir. Entonces, por ejemplo, si yo creo en la enseñanza, como tengo que creer, de Pío IX, por ejemplo, o de Pío XI, estos papas enseñan, por ejemplo, condenan la libertad religiosa, la libertad de cultos, la libertad de conciencia. Está en el sílabus, está en cuanta cura. Entonces yo no puedo hacer un acto de fe en lo que me enseñan estos papas y al mismo tiempo hacer un acto de fe en lo que me enseñan aparentemente los papas del Vaticano II en el Vaticano II, con el Vaticano II y su declaración, por ejemplo, sobre la libertad religiosa. No puedo. ¿Por qué? Porque hay una contradicción. Un papa me está diciendo que la libertad religiosa está mal y el otro me está diciendo que está bien. Uno me está diciendo que es condenable y el otro me está diciendo que es un derecho de la persona humana. Y están hablando de lo mismo, no están hablando de otra cosa. También daría para que yo me extienda, pero no lo voy a hacer acá. Están hablando de libertad religiosa en el foro externo, exteriormente. Si la persona tiene derecho o no a la libertad religiosa. Dicho como principio, como lo dice el Vaticano II. Eso está condenado. Ese supuesto derecho está condenado. ¿Por qué? Porque no hay derecho al mal. ¿Por qué? Porque hay una única verdadera religión que es la que tiene la única verdad religiosa. Entonces, yo no puedo decir que las otras religiones tienen derechos que deben ser reconocibles por el Estado. Derecho hay al bien. Otra cosa es que yo pueda tolerar, pero yo no puedo hablar como derecho. No me extiendo más. Y lo voy a decir en algo mucho más simple que esta cuestión. En la cuestión del ecumenismo. Tengo los papas preconciliares que me dicen que las reuniones interreligiosas son condenables. No puede haber reuniones interreligiosas. Y que los católicos no pueden participar en cultos no católicos. Todo lo que hacen los papas, entre comillas, los papas posconciliares.
participar en cultos no católicos. Lo han hecho un montón de veces. Congreso de Asís, de Juan Pablo II y en un montón de otras oportunidades. Yo tengo que prestar, si yo tengo que hacer mi acto de fe en la enseñanza de unos y otros, me resulta imposible. La razón no puede adherir, la inteligencia, el acto de fe es un acto de la inteligencia que se somete a la verdad revelada por Dios y transmitida por la Iglesia. Yo no puedo adherir a estos y a estos al mismo tiempo, porque uno dice A, el otro dice B, unos dicen sí y los otros dicen no. Es imposible. Y en el caso, por ejemplo, del ecumenismo, es algo evidente. La misma revelación claramente condena la participación de católicos en cultos no católicos. La participación activa de católicos en cultos no católicos. Entonces yo tengo que empezar por mostrarle a la persona que venga de afuera hacia nuestra posición, mostrarle esta oposición, esta contradicción, con los documentos de los papas pre-Vaticano II, o sea, los papas verdaderos, y el catecismo tradicional. Además, por supuesto, de la oración, si es posible un buen sacerdote que lo acompañe. Entonces, este es un poco el camino que tiene que hacer el laico que llegue al tradicionalismo, por llamarlo así, y a la posición de la sede vacante. La otra pregunta tiene que ver con el problema actual y las medidas que se tomaron, o sea, el problema sanitario, este problema del COVID, y la cuestión de los sacramentos. Bueno, ya sobre esto hablé en un audio, también hablé en la revista Integrismo, el último número, en el editorial. Lo que creo yo respecto a este problema que estamos viviendo actualmente es que existe un problema sanitario, sí existe, yo creo que sí, pero hay muchas cosas en el medio y detrás, sobre todo, hay muchas cosas. Y el poder mundial está muy mezclado en esto, en el origen de todo esto seguramente, y está muy exagerado todo. Los números oficiales, no oficiales, las medidas que se toman. Y entiendo que uno pueda mantener cierta prudencia con respecto al virus, cierta distancia entre una persona y la otra, eso uno lo puede entender. Lo puedo entender, pero no se puede evidentemente, ahí es el problema, ¿no? No se puede evidentemente suprimir, ni mucho menos el ministerio sacerdotal, ¿verdad? No se puede suprimir. Y las misas, incluso con los cuidados del caso, podrían perfectamente estar. Siempre estamos hablando de la verdadera misa, dicha por verdaderos sacerdotes, con la verdadera doctrina, como lo he dicho en otras oportunidades. No estamos hablando para nada de la misa nueva, ni de los sacerdotes modernos o modernistas difundiendo errores, por más que mucha gente desgraciadamente no se dé cuenta de eso, ¿no? Así que un poco básicamente es eso lo que pienso acerca de esta pregunta. Después me pregunta Paulo acerca de la misa tradicional. Y cómo la misa o la bula de San Pío V que promulga la misa tradicional, cómo condena la misa nueva. Sí, hay evidentemente una oposición, ¿no? En el documento de
San Pío V y lo que es la misa nueva. Sobre todo la oposición más grande, que es un comentario que puedo hacer contestando un poco esta pregunta, es que la misa de San Pío V es fruto simplemente de la tradición. Es una elaboración de la tradición. Es decir, comenzó con las palabras de nuestro Señor, la misa tradicional, luego lo que puedan haber agregado en las oraciones, en algunas oraciones, algunas palabras, para ir formando lo que después fue el canon romano, o sea, las oraciones que rodean las palabras de la consagración de nuestro Señor. Los apóstoles agregaron alguna pequeña oración, fueron formando de a poco alguna oración. A esos agregados de los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, con el mandato de nuestro Señor, se unieron alguna oración de algún mártir, quizás. Luego las instituciones, sobre todo de los papas, que fueron agregando en los primeros siglos oraciones, enriqueciendo la misa, de esa manera, con los prefacios, con las oraciones, con nuevas fiestas, con canonizaciones, etc. Bueno, todo eso se fue haciendo de a poco, es un trabajo de la tradición, bajo la guía, la inspiración del Espíritu Santo. Y no como la misa nueva, que es simplemente una creación en un laboratorio, no es el fruto del tiempo, de la asistencia, de la guía del Espíritu Santo, de las instituciones de los, como dice el Concilio de Trento, de los santos pontífices, de los mártires, que se fue formando de esa manera en los primeros siglos hasta llegar al año 500, bajo San Gregorio Magno, donde la misa que conocemos como misa tradicional está prácticamente hecha, prácticamente terminada, por decir así. La misa que se llama de San Pío V no es realmente de San Pío V. San Pío V lo único que hizo fue sacar algunos añadidos que en el curso de los siglos se habían agregado quizás más o menos abusivamente, y para que guardara su identidad más romana, algunos elementos quizá galicanos que se fueron añadiendo. Simplemente lo que hizo fue restaurarla, pero la misa, el rito de la misa viene por lo menos como lo conocemos de San Gregorio Magno, alrededor del año entre 300 y 500, ¿no? Pero la misa nueva es una creación en un laboratorio, una creación por un grupo de liturgistas modernistas, que cortaron y pegaron, y el principio guía, el principio rector fue hacer esta nueva misa ecuménica que se parezca a la cena protestante, como luego los protestantes reconocieron y como sabían los propios protestantes, que formaron parte de una comisión llamada por el propio Pablo VI, de 6 pastores protestantes, para que fueron no solamente observadores, sino que participaron en la elaboración de la nueva misa. Tenían voz, eran escuchados, y lo que decían era tomado en cuenta. Para eso está esa famosa foto, ¿no?, con Pablo VI. Entonces yo creo que esta es un poco la gran diferencia entre el rito católico, y el rito de Pablo VI. Eso para contestar a esta pregunta. Luego, Paulo me pregunta acerca de cuál sería la solución de la crisis del papado. Esto ya lo he dicho, esto los remito a ustedes a ir a un video que tenemos acá mismo en el canal, que los últimos videos que hice sobre la tesis de Monseñor Gerard de Laurier. La tesis de Monseñor Gerard de Laurier. Monseñor Gerard, básicamente, en su tesis, lo que me dice, lo que dice como posible solución de esta situación que estamos viendo, él habla de la conversión, del que es hasta ahora papa puramente material, que solamente tiene la elección, pero no tiene la autoridad. La conversión, se podría solucionar este problema por la conversión de ese papa material.
Cuando decimos conversión, que quede bien en claro a qué nos referimos, como digo en los videos acerca de la tesis. Cuando digo conversión, hablo de una verdadera conversión. No una verdadera conversión. Es decir, realmente la abjuración de los errores del Vaticano II y de la Misa Nueva, de las nuevas canonizaciones, del nuevo derecho, etcétera, etcétera. Abjuración, rechazo formal, oficial de todos esos errores y la profesión clara de la fe católica. Completa, íntegra de la fe católica. La condena de todos esos errores. Una conversión real. Eso podría restaurar el papado, sea del papa material o la conversión de un obispo material, que a partir de esa conversión podría hacer moniciones al papa material. En ese caso el papa material se convierte, después de esas moniciones canónicas, o se convierte, es el mismo caso, digamos, parecido, o no, y en ese caso este obispo material estaría en posición de llamar a un verdadero y legítimo cónclave. Y siempre habría en la Iglesia la transmisión válida del poder de orden, que conservamos los sacerdotes tradicionales válidamente ordenados y los obispos válidamente ordenados. Ellos consagrados podrían consagrar de nuevo bajo condición digamos, realizar las consagraciones y las ordenaciones que sean necesarias para estos papa u obispo, obispos materiales, digamos, puramente materiales. Los invito a ver estos videos acerca de la tesis que tenemos en el canal, y ahí tenemos un poquito más de detalle de todo esto, ¿no? Esta un poco sería la posible solución de esta crisis del papado. En otros momentos puedo extenderme un poquito más acerca de esto. Pero básicamente recordar, también hay artículos publicados, hemos publicado en la revista, ¿no? Por ejemplo, acerca de la elección del Papa. Recordar que nadie, un tradicionalista, por ejemplo, nadie de nuestras filas tradicionalistas puede arrogarse un derecho que no tiene. Nosotros, desde el punto de vista legal, no tenemos ningún derecho, y no hay ningún derecho en los cristianos bautizados a elegir un papa. Eso no existe. Solo el que tiene un cierto título, porque conserva algún aspecto legal, puede hacerlo. De hecho, hay un famoso cardenal Albani, de la época del Gran Cisma de Occidente, que él dice que si el papa herético se convierte, él lo dice explícitamente, si el papa herético se convierte, recupera el papado, dice, sin necesidad de ninguna otra solemnidad jurídica. Esto es de la época del Gran Cisma de Occidente, esta declaración de un teólogo, mucho antes del padre Gerard de Laurier. Por supuesto, lo que acabo de decir antes, ¿no? Desechamos todo conclavismo, tanto los que seguimos la tesis del padre Gerard, sobre todo, como, gracias a Dios, muchos otros sedevacantistas absolutos desechan el conclavismo. Los tradicionalistas no tenemos, repito, ningún derecho, ninguno, respecto de lo que es jurídico o legal en la Iglesia. No, solo tenemos el poder de orden.
Esto lo puede hacer solo el que tenga algún título porque conserve algo legal en él. Cosa que pensamos que sucede con los modernistas que ocuparon la iglesia, que conservan al menos un aspecto legal. Por eso se habla de material, ¿no? Conservan lo que es puramente material respecto a los cargos eclesiásticos, nada más. Pero bueno, no me quiero extender más, en esto. Repito, pero estoy siempre a disposición para algunas preguntas y, insisto, vean los videos que hicimos acá en este canal sobre la tesis. Sobre todo tienen documentos acá, tienen varios documentos. Desgraciadamente la gente no lee y después quiere juzgar sobre lo que no lee ni conoce. Entonces lean ustedes, ahí está sobre todo el trabajo, el papado material de Monseñor Sambor, que expone con mucho detalle los argumentos teológicos y filosóficos, fundamentos de la tesis de Cassiciacum, y responde, la tesis de Monseñor Guerard, y responde a las objeciones, etc. Y tenemos ahí, también hay una entrevista de Monseñor Guerard. Tenemos muchos documentos en nuestro blog de la revista Integrismo, publicamos permanentemente en mi perfil de Facebook, etc. Después hay dos últimas preguntas que son preguntas que tienen que ver con la actualidad. Una es acerca de la cuestión, por ejemplo, de Santa Sofía, que Santa Sofía fue ahora va a ser convertida en mezquita, ¿no? Esta gran iglesia de Santa Sofía. Y la otra noticia era que en estos días el incendio de la catedral de Nantes, o Nantes, en Francia. Acerca de estas dos cosas, acerca de la primera, ¿qué tiene que ver en esto? ¿Qué tendría que ver? ¿Cuál sería la influencia de la libertad religiosa en las dos cosas, ¿no? En la cuestión de Santa Sofía y de la catedral de Nantes, ¿no? El incendio de la catedral de Nantes, que seguramente fue intencional, ¿no? En la influencia de los errores conciliares, ¿no? Bueno, Paulo me habla aquí de, por ejemplo, cuando Juan Pablo II dijo que los musulmanes adoran al mismo Dios que nosotros, ¿no? Él dijo, musulmanes y católicos o cristianos adoramos al mismo Dios. Bueno, ahí evidentemente el mismo error ecuménico, ¿no? Que también tiene que ver con la libertad religiosa, ¿no? ¿Dónde está la verdad? Solo la Iglesia Católica es y representa la única religión verdadera, es la única religión verdadera. Y de ninguna manera adoramos al mismo Dios. Por eso es tan terrible este ecumenismo, que favorece, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Fíjense cómo los musulmanes no creen que adoremos al mismo Dios, por lo menos no parecen creerlo mucho, porque si no, no se apurarían a transformar Santa Sofía en una mezquita. Para ellos, su religión, para los que son musulmanes lógicos, su religión es la verdadera y la religión cristiana no lo es. Ese es el asunto. Nosotros creemos en la Trinidad, en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y ellos nos consideran, los musulmanes, idólatras. Nos consideran politeístas por creer en la Trinidad. No, digamos, los católicos, cuando los católicos creemos en un único Dios, pero en tres personas, ¿no? Entonces, y respecto de la cuestión de el incendio de la catedral de Nantes, sí,
una consecuencia de la libertad religiosa es porque precisamente en Francia, hace algunos pocos años, el país, ¿no?, de la Revolución Francesa, hace poquitos años, bajo Benedicto XVI, venerado por muchos que no saben en realidad quién fue y quién es. Cuando viajó Benedicto XVI a Francia hace solo algunos años, no es solo Francisco, él hablaba, felicitaba al presidente de la época, Sarkozy, porque hablaba de la laicidad positiva, hablando de la cuestión de la libertad religiosa. Laicidad positiva. La laicidad, por definición, es algo negativo. Entonces, Benedicto XVI y Sarkozy inventaron una laicidad positiva. La laicidad es ausencia de religión. El laicismo es ausencia de religión. Entonces el país, ¿no?, cuando se hace laico, cuando se hace indiferente en materia religiosa, cuando se hace neutral, después países católicos, antiguamente católicos como Francia, que hacen eso, gracias al Vaticano II, a Benedicto XVI, a Francisco y a todos los papas conciliares, lo que sucede es que luego son invadidos, por ejemplo, como sucede ahora, por el Islam, por los islámicos, que creen que su religión es verdadera, pero los católicos conciliares, por seguir a esta gente, ya no cree eso. Ya no cree eso. Entonces Europa, Francia en este caso, perdió la fe, pero hay gente que sus creencias religiosas las tiene bien seguras, y es esa gente que es coherente con lo que dice, cree que su religión es la verdadera, es la que gana terreno, la que considera al cristianismo una impiedad, porque lo considera equivocado, y es la que va a tomar el lugar, si Dios no interviene, o los católicos no terminan de reaccionar. Bueno, con esto he terminado la respuesta a las preguntas que me había hecho Paulo Cavalcante. Dios mediante vamos a hacer otros videos con las preguntas que él me vaya mandando, y iremos publicando. Siempre estoy disponible para las preguntas que ustedes tengan sobre lo dicho en este video o en los otros videos, o los que ustedes necesiten. No se olviden de rezar por mí y de ayudarme como puedan, y siempre estoy a disposición para todas las almas de buena voluntad, y les envío a todos mi bendición. Ave María Purísima, sin pecado concebido.